Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la clase de esta semana número 15, la penúltima semana, Dios mediante, ya previo para la finalización del semestre. Vamos a ver el día de hoy sobre uno de los temas también que es importante que ustedes tienen que considerar para la evaluación de los proyectos, es decir, también es parte del estudio de viabilidad y de factibilidad. En este caso vamos a ver el análisis institucional y organizacional. Perdón. Normalmente a ustedes los informáticos les indican que es el relevamiento institucional o prácticamente el levantamiento de información de los procesos de la institución. Y en nuestro caso, vamos a dar un enfoque para que tengan ustedes una herramienta metodológica de cómo tiene que hacerse de una manera técnica. Realmente, cuando uno hace los requerimientos de recursos, lógicamente tiene que irse a la institución. ¿Sí? Tiene que irse a la institución porque de esto va a depender que la empresa esté en el contexto empresarial o simplemente se mantenga ya en decaída, ¿no? Entonces va a depender muchísimo de esto, las estrategias y lógicamente de la parte tecnológica con que ésta verdaderamente está utilizada. Pues bien, el análisis institucional y de la organización básicamente establece prácticamente ciertas inquietudes que muchas veces cuando estamos centrados en la parte técnica nos olvidamos de que la institución es la parte a donde nosotros vamos a darle los elementos y las herramientas tecnológicas para que ésta se pueda desenvolver. Normalmente, pues nosotros quisiéramos establecer y preguntar, bueno, ¿en qué consiste? ¿Cuál es su origen? ¿Por qué es necesario hacerlo? ¿Cuándo se lo debe realizar? ¿Cómo se lo hace? ¿Y quién lo ejecuta? Entonces, primordialmente son las inquietudes que nosotros nos hiciéramos cuando realmente necesitamos realizar un proyecto. Pues la organización o la empresa, mejor dicho, es una organización porque realmente tiene un órgano regular, tiene gerentes, tiene mandos medios y mandos operativos. Y también tiene la parte institucional, es decir, el marco legal, los reglamentos y tantas cosas. Es decir, son las reglas del juego. Y la segunda o la primera que vimos como la organización no es más que las influencias y afectaciones sobre las reglas de juego en las que está inmersa la institución. Es decir, es una interacción de la institución y de la organización simultáneamente. Realmente, nosotros vamos a llamarle aquí en adelante AIO, al análisis institucional y organizacional. Pues es un enfoque, pero ese enfoque es sistémico, debe ser integral y me permite hacer los análisis de las partes con la finalidad de mejorar el desempeño. ¿Qué significa mejorar el desempeño? Significa que necesito que mis índices de gestión de la empresa sean mucho mejor, sean agradables para el logro de los objetivos institucionales. Hay ciertas ideas sobre la institucionalidad. En este sentido, la normativa realmente es de muchas fuentes, ¿no? Lógicamente está el marco legal, las regulaciones. En ese contexto, las personas tienen sus costumbres, vienen de una cultura diferente, están en una sociedad diferente. Y también es indispensable o es indudable que están en un ámbito político y económico muy diferente al que nosotros quisiéramos que estén, ¿no? Y todo esto, o toda esta empresa, prácticamente hará uso de las herramientas del STIP, que son de gran importancia y relevancia para el buen funcionamiento de la empresa. Las instituciones u organizaciones de las que estamos hablando puede ser cualquiera, desde la más pequeñita a nivel familiar o una inmensa a nivel internacional. Entonces, en cualquiera de los ámbitos se puede hacer este tipo de análisis.
Sin embargo, muchas empresas o muchos empresarios siempre están con lo que está ahí en el título. ¿Por qué la preocupación? ¿Por qué estamos preocupados? Si estamos vendiendo, estamos produciendo. Pues, lógicamente, muchas veces creemos que estamos muy bien, pero podemos estar mucho mejor. Muchas veces creemos que estamos consiguiendo las metas, pero podemos ir mucho más allá de las metas. Es decir, no conformarnos con cumplir las metas, sino llegar más allá. Y lógicamente tengo que ser efectivo. Entonces, esa es la preocupación que todo empresario tiene con su organización. ¿Cuándo debe hacerse esta? Pues bien, normalmente la institución requiere cada cierto periodo, porque yo necesito estar monitoreando información, necesito estar viendo cómo van mis índices de gestión. Adicionalmente a esto, porque deben haber cambios sustanciales y normalmente, como decía, ese periodo de cada 2 años, dependiendo de la empresa, si es una pequeña, cada año, cada trimestre, entre otras cosas. Es decir, ese proceso en marcha, mientras esté operando la empresa, se llama un mejoramiento continuo. Es decir, hay que ir viendo dónde están los errores, corrigiendo para evitar o minimizar los errores. ¿Quién lo hace? ¿Cómo se realiza el análisis? Normalmente lo hace alguien de afuera. No es recomendable que sea alguien de adentro porque no puede ser por mi parte. Él es el que tiene que ver la radiografía y la realidad de cómo está la institución. Se lo hace inicialmente a través de un autoanálisis cuando estamos enfermos, cuando me siento mal y necesito ir donde el doctor. Y es el doctor quien va a ser el que me examine. Para que el AIO sea efectivo, es necesario cumplir ciertas características. Primero, yo necesito establecer o tener un propósito claro, bien definido. Establecer cuál es el modelo utilitario que nosotros estamos aplicando en la institución, si los procesos o los procedimientos que está desarrollándose en la empresa son los más apropiados, al igual que la metodología de trabajo, metodología de atención al cliente, entre otras cosas. Hay ciertos supuestos, ya nosotros sabemos a nivel de marco lógico que los supuestos son riesgos, y esos riesgos tengo que enfocarlo de manera básica. Primero necesito saber en que la institución requiere de un proceso de aprendizaje, es decir, cambio, retroalimentación, reingeniería. Se necesita capacitar al personal con nuevos conocimientos, con nuevos manejos de equipos, y de esa manera va a ganar experiencia. Y además, en general, la institución y la organización va a aprender y va a mejorar lógicamente su desempeño. Sus índices de gestión van a ser mucho mayores. Hay que lograr que el aprendizaje sea más efectivo y adicionalmente que el aprendizaje me debe facilitar un modelo. Miren esa secuencia de los enfoques del AIO. En base a eso, el modelo de AIO que se recomienda para que ustedes los apliquen es el siguiente. Primero tienen que enfocar la proactividad, es decir, cuál es su parte filosófica de la institución, misión, visión, historia, entre otras cosas. ¿Cuál es el entorno administrativo? En la parte ambiental, sociocultural, tecnológica, política o de las partes interesadas. ¿Y cuál es la capacidad de la organización? Es decir, a nivel financiero, recursos humanos, qué tan grande es, qué tan poderosa es la empresa. Entonces, en esos 3 aristas, con esos 3 aspectos, yo requiero establecer el desempeño de la organización. Es decir, debe estar como una intersección entre la productividad, el entorno y la capacidad organizativa. Entonces, ¿qué necesito yo establecer? Determinar cuál es el grado de eficacia que tiene la empresa, es decir, si la meta la están cumpliendo. La eficiencia, cómo están manejando los recursos. ¿Son relevantes todos los procesos que realizan? ¿Son flexibles los procesos, su metodología? Y lógicamente, ¿se cuenta con los recursos para poder invertir dentro de la empresa? Y otras cosas. En cuanto al desempeño en el modelo, es importante, y ya lo vimos, establecer en la parte del desempeño de la organización, y aquí lo tenemos prácticamente. Vamos a ver cada uno de ellos. ¿Cuál es su comportamiento? Entonces,
Dice que a nivel más sencillo, el desempeño de la organización debe cumplir la razón de ser, es decir, debo trabajar para lo que me cree. Si mi empresa dice que es desarrolladora de software, necesito vender software desarrollado. No necesito vender línea blanca de artefactos electrodomésticos, no necesito vender computadoras, sino software. O solamente vendo hardware, nada de eso. Dice que las organizaciones son exitosas cuando cumplen sus objetivos. Lógico. Si yo no cumplo los objetivos, mi empresa puede quebrar en cualquier momento. La organización, ¿cuándo es eficaz? Es eficaz cuando cumple con el propósito, es decir, logra las metas. Cuando sus objetivos establecidos están en función de la misión, leyes, mandatos, manuales organizativos, entre otras cosas. Es decir, esa es mi receta prácticamente para cumplir al pie de la letra cómo debe operar la institución. La eficiencia se asocia en cambio con el costo. Esta se asocia con el costo, es decir, yo necesito saber mis consumos energéticos, necesito saber cuánto me cuesta el análisis de la producción de X o Y producto, cuánto debo cobrar por un mantenimiento técnico, cuánto debo cobrar por un desarrollo de un sistema. Es importante establecer las tasas de ausencia de desperdicio, es decir, si un empleado no va, es pérdida para la empresa, no es pérdida para el empleado. Creemos que el empleado no viene, ese día se le descuenta, pero la empresa contaba con esa persona para atender a otro cliente. Y adicionalmente la tasa de conversión de los insumos. En otras palabras, el ahorro. El desperdicio es dinero, el ahorro también es dinero. ¿Quieren ahorrar o quieren desperdiciar? El ahorro es pérdida y el desperdicio es pérdida y el ahorro es ganancia. ¿Por qué se dice que la organización tiene que ser relevante? Primero, porque necesita satisfacer los requerimientos del usuario interno y externo. Interno, si yo soy desarrollador y estoy pidiendo una computadora de alta gama, necesito tener esa computadora de alta gama. Debe alinearse a los intereses y más que todo con ideas relevantes de calidad, no cualquiera, ideas relevantes de calidad. Dice que una organización debe ser flexible cuando responde a los mercados emergentes. Es decir, llega un cliente y me dice, señor, necesito un computador Core i7 en Intel, ¿verdad? No tengo en Intel, pero sí tengo en AMD. O si usted desea, yo le puedo traer para mañana. Sino que le decimos, no tiene, no tiene, ya está pronto, muy amable, gracias. Hay que seguir. Es flexible porque se necesita crear nuevos escenarios, nuevos mercados, explotar esos nuevos mercados y de sobremanera renovarse. Lo más importante, aunque las otras también son, pero lo más importante es el dinero. ¿Qué tan viable es financieramente? Yo necesito tener apoyo sostenido. Necesito tener fuentes de ingresos nuevas, presupuestos equilibrados, tener una confiabilidad en mi habilidad financiera, tener una planificación, contar con políticas, racionalizar los presupuestos, recursos, entre otros, asignaciones presupuestarias razonables y más que todo que éstas sean sostenibles. Todo esto tiene la razón de ser y es importante. En resumen, el desempeño organizacional en el modelo AIO es que debe cumplir su eficacia, debe ser eficiente, debe ser relevante, debe ser flexible y debe tener viabilidad financiera. Si se cumple con todos estos apartados, pues, se puede analizar en base a esta matriz. Aquí tenemos los 5 apartados del análisis y yo voy llenando y de esa manera me va a determinar, de esa manera se me va a determinar una matriz con información y esto me va a determinar el diagnóstico situacional de cómo está mi institución. Entonces, eso es lo que corresponde al análisis institucional y organizacional. Vamos a ver ahora
sobre la gestión de proyectos. Vamos a ver sobre la gestión de proyectos. Veamos. La gestión de proyectos, netamente, ya conlleva al apartado de la fase de, en este caso, conlleva a las fases o al ciclo de gestión de proyectos que ya lo vamos a ver a continuación. Bien. ¿En qué compete ahora sí, la gerencia o la gestión de proyectos? Porque me permite primero tener claro la teoría de todo lo que ya hemos visto. ¿Sí? No estoy mandando a que se aprendan de memoria, pero sí entenderlo de una manera sencilla y rápida. En la biblioteca tienen el libro del PMBOK. Es importante, algo vimos nosotros cuando se revisó la metodología de gestión de proyectos como una doctrina internacional. Y además de ciertas herramientas que yo requiero para hacer la gestión de proyectos. Pues históricamente siempre ha sido preocupación del ser humano en todas las etapas y los cambios que éste ha venido teniendo, desde la etapa del Renacimiento incluso, ¿no? Tal es así que siempre ha habido la curiosidad por el análisis. Y lógicamente cuando yo quiero analizar es como un rompecabezas. Separo las partes, analizo, estudio el modelo y luego lo vuelvo a ensamblar. Así es la evolución del proyecto a lo largo del tiempo en la que ha estado inmerso el hombre. La gestión de proyectos básicamente es un trabajo típico y esencial. O sea, se quiera o no se quiera, hablemos en una casa. Alguien tiene que llevar el control de la comida, de la energía eléctrica, entre otras cosas. Si tengo un restaurante, tengo que controlar que los pedidos sean efectivos, que se cobren la cuenta. En este sentido, pues, hay una filosofía en que entre más usted trate de separar por partes un todo, es mucho más fácil su análisis. El proceso es más racional y de una manera científica. Bueno, ya la metodología con que cada uno quiere trabajar en los procesos, la pueden ustedes seleccionar. Sin embargo, la idea del proyecto es básico en algún momento que tengamos necesidades sociales o ciertas limitaciones tecnológicas. En ese sentido, yo tengo que ver y tomar decisiones. ¿Cuál es la concepción general del proyecto? Muy bien, pónganle atención a lo que vamos a analizar. Primero, yo necesito identificar problemas y ver cuáles signos específicos se puede determinar, es decir, causa-efecto. Una de las primeras, de los problemas primero que tenemos es, dice, revise la salida contra los criterios de desempeño. Es decir, verifique si hay errores, verifique si el trabajo ha sido lento, si el trabajo ha sido incorrecto, si el trabajo ha sido incompleto o simplemente no se realiza del todo. Observe el comportamiento de los empleados o de los involucrados. Ausentismo, falta y satisfacción laboral. Puedo también tener cierta situación de rotación del personal, es decir, cuando nos cambian de puesto. Hay que escuchar la retroalimentación externa, es decir, buzón de sugerencias. Aunque no nos gusta, pero escuchemos las quejas, escuchemos las mejoras. Hay que poner atención a las pérdidas de las ventas o a la disminución de ventas. Todo eso nos conlleva a que, como ingenieros en sistema, tenemos que estar atentos a ver cómo podemos mejorar con la tecnología. Los aspectos a considerar en la concepción técnica del proyecto es un sinnúmero de apartados muy importantes. Bueno, ya dijimos la misión, los objetivos, lo vimos en la parte de la I.O., cierta actuación de los procesos, y más que todo, pongámosle atención a estos dos aspectos. La tecnología, que es importante en la parte empresarial, y que este funcione con calidad y sea fiable. Lógicamente, necesito yo salvaguardar la seguridad en la gestión de la información. Hay que definir los medios y también definir los cronogramas, es decir, con qué herramientas yo voy a realizar X o Y tarea, en qué tiempo. Yo necesito verificar todos los elementos
para poder establecer el plazo o el cronograma requerido. Lógico está que yo tengo que ver cómo está organizado mi proyecto, o si no está, tengo que organizarlo. Personal contratado, personal requerido, recursos, soporte, contratos, si voy a utilizar sistemas de información, o cómo relaciono la información para poder tomar decisiones. Ya hemos visto nosotros, aquí simplemente un repaso, los estudios de viabilidad, vimos el BTC, la parte técnica operativa, el análisis legal, el análisis financiero económico, y lógicamente nosotros estamos aquí, ¿no? Necesitamos tomar información, obtener información para poder tomar decisiones. En este sentido, cuando hablamos de WBS, no es más que la estructura de descomposición por partes, significa que si yo voy a realizar un software, por ejemplo, yo voy a desagregar en 5 fases. ¿Sí? Hago la dirección del proyecto, o en otras palabras, el diseño, requerimiento, paso al diseño final, paso al desarrollo, y luego paso a la implementación, integración y pruebas de cada uno de sus elementos. Aquí tenemos nuestras actividades, ¿de acuerdo? Aquí son los componentes, y aquí tengo mi propósito. Propósito, componentes y actividades. En otras palabras, una estructura analítica del proyecto netamente del desarrollo. La estructura analítica la estructura de composición o WBS, pues me permite aclarar ciertas dudas, me permite tomar pautas de inicio y de sobremanera hacen que el trabajo, al dividirlo, yo puedo delegar responsabilidades. En este sentido, ya vimos algunas clases anteriores que cuando yo necesito hacer un proyecto tengo varias alternativas. ¿Sí? Primera alternativa, que lo haga un proyectista y los profesionales de la empresa. Segunda alternativa, que sea la alternativa 1 más un consultor individual. Y la tercera alternativa, la alternativa 1 más una empresa consultora. Eso va a depender de los costos y de los tiempos y qué se requiere. Entonces, la gestión de proyecto dice que no es más que una dimensión dentro de un proyecto. ¿Sí? Tiene dependencia de gestión, tiene limitaciones, pero produce un paquete de documentación. Es decir, me va a generar información, presupuestos, términos de referencia, cronogramas, contratos, informes, entre otras cosas. Y de manera particular, la gestión de proyectos me permite estructurar toda la gestión exitosa como yo la estoy planificando hacia la ejecución y luego hacer la evaluación ex post. Dice que la evaluación de proyecto intenta asegurar una planificación coherente. Si se empieza planificando, entonces vamos camino al éxito. Es muy conocido que universalmente, a través del PMI, tiene su doctrina del PMBOK. Entonces me va a ayudar con las áreas de proceso y con los medios de conocimientos. La gestión de proyectos es un medio que está a disposición del líder, del gerente, del director, entre otras cosas, y va a tener elementos para poder solucionar mejores condiciones dentro de lo que estamos requiriendo, dentro de los problemas y hallazgos establecidos. Bien. ¿Qué más me determina la gestión de proyectos? Sí, responsabilidades de cada uno de los actores. El director o el líder del proyecto simplemente es un director técnico. Vamos dentro de la gestión del ciclo de gestión, se empieza con la contratación hasta ver que los compromisos contratados hayan sido culminados. Y de esta manera yo empiezo a vincular con algo llamada unidad ejecutora, es decir, un departamento al que se va a hacer cargo del proyecto para su desarrollo. En este sentido, la gestión del proyecto tiene un ciclo y está compuesto de 3. El primer ciclo es preparar la ejecución, es decir, empezamos a organizar y programar ya una vez que hemos diseñado. Es decir, ya está diseñado, vamos a programar cómo ejecutamos, cómo desarrollamos. Revisar cronogramas, revisar presupuestos, revisar diseños, entre otras cosas. Luego vamos a la fase de desarrollo. En desarrollo yo empiezo a hacer el control. Ese control debe estar en función de la C4, es decir,
debe ser en función de la calidad, cantidad, costo y tiempo. Y una vez que ya terminamos de ejecutar, empieza el término del proyecto, hago el cierre, hago las evaluaciones y lógicamente este empezará a operar y a través de un acta de entrega-recepción firmado por el cliente a satisfacción de las partes. ¿Sí? Entonces, de aquí en adelante, C4 corresponde a la calidad, cantidad, costo y tiempo o cronología. A nivel mundial, existen múltiples asociaciones o instituciones que tienen que ver con la gestión de proyectos. La mayoría de ellos hacen certificación. Tenemos aquí en América el PMI y en Europa pues tenemos el ITMA o IPMA. De acuerdo al PMBOK, la gestión de proyecto tiene su integración, es decir, cómo integro toda la información de mi proyecto, cuál es el alcance, cronograma, presupuestos, especificaciones técnicas, personal que van a trabajar o se requieren para desarrollar el proyecto, de qué manera voy a realizar las comunicaciones de la información, prever o analizar los riesgos. Habrá que hacer un proceso de compra, adquisición con proveedores y lógicamente yo tengo a alguien llamado involucrado, que es la persona que me va a estar vigilando en el desarrollo de mi proyecto y de mi accionar. En cuanto a las áreas de conocimiento, pues son 9 áreas de conocimiento. Lógicamente son herramientas que me permiten apoyarme en técnicas y que podrían llevar al éxito si es que las estoy aplicando de una manera adecuada. Bien. En cuanto a los procesos de gestión, observen con diferentes colores. Tenemos desde el inicio, ¿sí? Tengo desde el inicio, la planificación también viene desde el inicio, la ejecución de los procesos viene desde el inicio, no necesariamente cuando ya se está desarrollando. También hago seguimiento desde el inicio, pero el cierre lo empiezo a hacer prácticamente un poco menos de la mitad de ejecución. Es decir, yo tengo que ir documentando, no tengo que esperar que empiece a desarrollarse el proyecto para empezar a hacer el control. El control hay que hacerlo de manera permanente. Aquí tenemos una interacción de las áreas de conocimiento y los procesos. Aquí tenemos los grupos de procesos, los tenemos aquí arriba. Observamos que en el inicio no se interactúa con ninguna área de conocimiento. Perdón, sí se interactúa. La gestión de interesados o la gestión de los involucrados se interactúa desde el inicio hasta el monitoreo. Una vez que entra el cierre, pues ya está operando. La gestión de adquisición va desde la planeación hasta el monitoreo, al igual que hasta la gestión de la calidad, recursos, comunicaciones y riesgo y adquisición. Pero yo analizo costos, reviso mi presupuesto en etapa de planeación y de control. Analizo mi cronograma en la planeación y en la ejecución. Monitoreo el alcance al igual que en el monitoreo y el planeamiento. Entonces, miren, es cómo yo tengo que analizar, cómo tengo que actuar. Y aquí no estamos viendo la parte técnica de cómo lo desarrollo, cómo lo hago. Ahora es cómo lo controlo, cómo lo administro, cómo logro supervisar mi trabajo y al personal. Un PMO no es más que un gerente de proyecto, ¿sí? Un PMO no es más que un gerente de proyecto, es un líder, un responsable, y hace un sinnúmero de situaciones, coordinaciones, soportes, asesorías, es decir, él prácticamente está en todo, pero necesita él, en cada uno de estos lugares, él cuenta con personal de apoyo, pero él necesita saber lo que hace el personal de apoyo y para poder refutarlo. Entonces, un PMO es prácticamente
Bien, disculpen que estaba con una de más. Les decía que el PMO realmente se lo saca con una certificación. ¿Sí? Es importante que ustedes saquen certificaciones, no necesariamente en PMO, ¿no? Pero pueden sacarla en una actividad específica de la especialidad. Pero si pueden sacarla en PMO, les recomiendo, tienen muchas más opciones de gerenciar proyectos. Hablemos de informática. ¿Sí? Hablemos de informática. Siempre piden, necesito un ingeniero en sistemas que tenga conocimientos o experiencia en PMO. Más que los conocimientos ya los están teniendo ustedes a través de la asignatura que hemos visto. Incluso con este semestre de gestión de proyectos que han visto, les avala para dar el curso de certificación. Es decir, tienen el requisito. Bien. En los proyectos yo necesito establecer mis estados. ¿Qué significa eso? Yo necesito ver cuándo empiezan a existir errores. Empiezan a existir errores. Darme cuenta en modo ajustado, es decir, a tiempo detecto los errores, no hay problema, los detecté, corregí. Puedo detectar a la marcha, es decir, ya está operando y detecto algún error. Puedo todavía en ese momento solucionar el problema, pero también puedo darme cuenta cuando ya está fuera de control, es decir, ya no se puede hacer nada. Es importante estar atento y eso lo hace el gerente del proyecto o el PMO. La razón de la gestión de los proyectos es que me permite, como dice ahí, hacer frente a los problemas y a los retos. Y para esto yo necesito generar una actuación predictiva y, lógicamente, recuperar antes de que ya estemos en el estado fatal en que no se puede hacer nada. Por lo tanto, yo necesito asegurar la calidad del proyecto. Lamentablemente, en nuestro medio hay que hacer control y seguimiento, es decir, control de calidad. Los japoneses no hacen control de calidad. Ellos prácticamente su defecto es cero. ¿Sí? Pero sin embargo tenemos que hacer control de calidad. En otras palabras, las cosas se hacen bien desde el inicio. Lo que se inicia haciendo se debe finalizar con el objetivo. Caso contrario, no hay calidad. El control de proyectos se lo da durante todo el ciclo, desde la etapa de planificación, estimación de presupuestos, costos, control de costos, análisis de riesgos y seguimiento de actividades. Es decir, durante todo el proyecto. Ya vimos las curvas en antes. Necesitamos también hacer procesos de controles de cambio. ¿Sí? Procesos de controles de cambio cuando estén completos, cuando ya consideramos que está completado, si fue aprobado, fue revisada. Es decir, hacemos validaciones con pruebas y hacemos validaciones prácticamente con los controles establecidos con cada uno de los responsables y la información generada en los reportes. ¿Cuáles son los puntos a destacar ya para finalizar la gestión de proyectos? Básicamente, de que la noción de gestión de proyectos depende de los proyectos, es decir, la teoría. El PMBOK, a través de su área de conocimiento y de su proceso, me permite añadir nuevos estándares de conocimiento. Hay que trabajar con esquemas organizativos, tenemos que trabajar con enfoques predictivos para evitar y resolver problemas a tiempo. Es importante siempre no privarse de herramientas y técnicas de gestión. En este sentido, pues, yo tengo que prever un proceso de aprendizaje para que mi modelo de madurez siga mejorando, la brecha digital se acorte. Y finalmente, el modelo de madurez debe ser un medio válido para que mi proyecto sea de calidad. Bien. Queridos estudiantes, es lo que tenía preparado para el día de hoy. Es lo que tenía preparado para el día de hoy. Dios mediante, pues, nos veríamos el día, el día lunes, perdón, el día viernes. Bien. Sin embargo, no sé, pues si ustedes no quieren clase el día viernes, se les daría esa hora para clases, perdón, para hacer sus tareas, y entonces tendrían la opción de mejorar los trabajos.
en el aula virtual, perdón, ya están en el aula virtual subida toda la información completa, inclusive una información adicional para que ustedes tengan y puedan trabajar, ¿sí? Para que ustedes puedan trabajar, ¿sí? Entonces, les decía en el canal de YouTube, en la asignatura metodología de la investigación o de la asignatura de quinto, de primero o de quinto, ahí tienen una lámina, una lámina de cómo hacer diapositivas, ¿sí? Y a Camila le dije la semana pasada, no sé si les habrá socializado para que ustedes busquen. De esa manera pueden mejorar los trabajos, más que todo de la diapositiva. No olvidarse, por favor, que tienen que entregarme las tareas ya esta semana. Yo necesito ya esa tarea para poder empezar a hacer las calificaciones. Estimo que, y es mi objetivo, que todos pasen. Espero que todos entreguen las tareas, que todos sean responsables y que no haya problemas de trabajo conjunto dentro de los grupos, ¿no? Ojalá pues no hayan dejado todo para lo último. No sé si alguien tiene alguna pregunta, por favor. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Puede hacerlo a través del chat si desea. Muy buenas tardes, profesor. Sí, Winter. Yo tenía una duda sobre el diagrama que hay que presentar en una de las tareas. Según lo que yo leí A ver, Winter, a ver, escúchame un ratito. A ver, Winter, escúchame un en ratito. la ficha de trabajo. Winter, escúchame. Verá, Listo. no le estoy negando la consulta, pero sí molesta porque ustedes en la tutoría no asisten. Estas son preguntas de tutoría. ¿Sí? Entonces, qué pena que no asistan, pero a ver, díganme, ¿qué pasa con el trabajo? Ya es que hay dos diagramas, uno que es según lo que yo leí en el formato, es el de medio fines, el diagrama medio fines, el que va ahí, pero pregunté a otros compañeros y me dicen que es el árbol de objetivos y es lo que me tiene confundido. A ver, Winter, Tengo ambos trabajos ya hechos, pero no sé cuál debo esa enviar. pregunta te quisiera dejar de año. Si se ve que no has entendido las clases, es lo mismo. Árbol de objetivo o medio fin es lo mismo. Y eso lo vimos en el parcial pasado. Se ve que no revisa, o sea, con lo que tú me dices, yo rapidito digo, tú no estás revisando las clases. Solamente se basan en asistir a clase. Por eso te digo, lo que tú me estás indicando es un error conceptual. La estructura medio fines y el árbol de objetivo es lo mismo. ¿Sí? Entonces, es lo mismo. Ah, disculpen mi equivocación, entonces estaba confundido en eso. Sí, es que no están revisando, pero bueno, el mal se lo hacen ustedes, yo no. ¿Alguien más? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Bien. Bueno, entonces nos vemos, chicos, nos vemos de Dios mediante el día viernes. Esperemos no pase nada. Hoy día tuve problemas de internet toda la mañana. Por acá se fue la luz, se fue la energía y después llegó problemas. Llegó y se volvió a ir. De ahí como a las 2:30 recién restablecieron. Pero bueno, que tengan una linda noche, que descansen. Hasta pronto. Chao. Gracias, ingeniero, igualmente. Gracias, Rubén. Pase bien.